Buenos días, vamos a dar inicio a la asesoría de la prueba parcial de Historia Contemporánea de Venezuela. Tenemos para esta asesoría una clase referida a lo que fue el posgomecismo, a esos dos gobiernos de transición, que fueron el de Eleazar López Contreras y el de Isaías Medina Angarita, y luego el periodo conocido como el trienio ADECO. Entonces vamos a empezar a abordar estos aspectos. Entonces, recuerden que los, eh, lo que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez perduró desde 1908 hasta 1935, cuando éste muere. Y una vez que él muere, va a asumir la presidencia del país Eleazar López Contreras, quien era en ese entonces el ministro de Marina y Guerra de Juan Vicente Gómez. Posterior a Eleazar López Contreras, asumió la presidencia Isaías Medina Angarita, quien también era un militar, tachirense también, que, eh, que va a dar continuidad a ese proceso transitorio entre lo que fue la dictadura y posteriormente la instauración de la democracia. Entonces, como características principales del gobierno de Eleazar López Contreras, tenemos que el gobierno se caracterizó por ser de transición, es decir, fue dando paso a una serie de medidas en materia democrática o en materia política, por decirlo así, que fueron encaminando más hacia la democracia como sistema político venezolano. También durante el mandato de Lázaro López Contreras, se vivió o se revivió, mejor dicho, en el país un intenso debate político entre las personas que habían sido perseguidas durante la dictadura de Gómez y que a partir de este momento empezaron a tener más libertades para asociarse, para opinar, para refutar las políticas del gobierno. Y es así como se dio origen a un conjunto de partidos políticos como el PCB, Partido Comunista de Venezuela, el AUNE, que también era otro partido, también el PDN, que fue el antecesor de Acción Democrática, entre otros. Durante este periodo también se inició la construcción de obras públicas, de instituciones. También el Estado empieza a inmiscuirse de lleno en lo que es la actividad petrolera en el país. Y a nivel social se profundiza ese proceso de éxodo campesino de las zonas rurales hacia los campos petroleros, hacia las principales ciudades del país. Entonces, em, a nivel o en orden cronológico, aquí tenemos unos acontecimientos. En el 35 muere Gómez, entonces asume la presidencia Eleazar López Contreras. Este va a liberar a varios presos políticos, va a permitir también el retorno de exiliados del país. Apenas empezando su mandato en el 36, meses después de que asume la presidencia, eh, eh, López Contreras plantea un plan de gobierno que se llamó Plan de Febrero. Aquí él establecía los principios que iban a regir su gobierno durante los siguientes años. También en ese mismo año se dieron o se llevaron a cabo unas manifestaciones, una huelga petrolera en el estado Zulia principalmente, y esto llevó a que se tuviera que reformar o establecer por primera vez en Venezuela una ley del trabajo, buscando favorecer a esa clase obrera que venía surgiendo a partir de la industria petrolera. En el 37 se dieron otra vez situaciones complicadas con algunos líderes opositores y resultan expulsados 48 de estos líderes. El PDN, que les comentaba, también toma fuerza, que es el Partido Democrático Nacional, posteriormente convertido en Acción Democrática. También se fundó en el 37 el Instituto Pedagógico Nacional, que buscaba formar a los docentes y maestros del país. También se creó en el 37 la Guardia Nacional y el Banco Industrial de Venezuela. En el 38 se llevó a cabo un plan trienal de obras públicas. En ese plan trienal recogía cuáles eran las principales obras en las que se iba a invertir y en las que se iba o así, a invertir.
En el 40 se creó el Banco Central de Venezuela y también el Museo de Ciencias. Y en el 41 ya el gobierno de López Contreras iba a finalizar. Es así como se abre el paso para que Isaías Medina Angarita tome el poder y sea el quien sucede. Claro, en ese entonces no hubo elecciones libres elecciones universales, por decirlo así, sino que las elecciones eran en tercer grado. ¿Okay? En el Congreso Nacional era quien elegía al presidente. Y el gobierno propuso a Isaías Medina Garita y resultó electo. El gobierno de Isaías Medina Garita comienza en el 41 entonces y su periodo culminaba en el 46, pero fue derrocado con un golpe de Estado en el 45. Este se caracteriza principalmente porque la política exterior mantuvo relaciones diplomáticas con muchos países y de hecho rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Estos países habían sido recuerden que se estaba dando en esta época la Segunda Guerra Mundial y en vista de un ataque que se dio a una embarcación venezolana, Venezuela decide romper relaciones con estos gobiernos. Entonces, asimismo, se acerca a Estados Unidos. De hecho, Isaías Medina Angarita visitó a Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca. A nivel económico, promovió una reforma fiscal, eh, eh, tanto la ley de impuestos sobre la renta como la ley de hidrocarburos. También promovió una reforma agraria. Entre los logros del gobierno se encuentran la ejecución de la ley del Seguro Social, la creación del Instituto de los Seguros Sociales, se implantó por primera vez un salario mínimo en Venezuela y se creó una ley de sociedades cooperativas. Asimismo, como les decía, la ley de hidrocarburos va a ser fundamental en, en lo que fue su gobierno, ya que esta ley por primera vez unificaba todo lo que eran las concesiones petroleras y establecía unos márgenes de ganancia para el Estado mucho mayores a lo que venían siendo hasta ese entonces. También le dio prioridad a lo que eran los oleoductos y mucha gente dice que esta medida junto a otras llevaron a el derrocamiento del gobierno en 1945, ¿ok? Se le dio un golpe de Estado el 18 de octubre y este golpe de Estado fue liderado por Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt. Marcos Pérez Jiménez representando a los militares y Rómulo Betancourt representando a el sector civil, especialmente al Partido Acción Democrática. Los argumentos fueron básicamente el bajo ingreso de los salarios militares y también el hecho de que no se realizaron elecciones universales, directas y secretas como querían los partidos políticos. Entonces, eso en cuanto a el gobierno de Eleazar López Contreras y Medina Angarita. Luego de el gobierno de Isaías, o sea, posterior a este proceso de gobierno de Isaías Medina Angarita o al golpe de Estado, inicia lo que es el trienio ADECO. El trienio ADECO se caracteriza por ser el periodo gobernado inicialmente por una junta cívico-militar de 1945 a 1948 y en el 48, en febrero, asume la presidencia Rómulo Gallegos, quien fue el primer candidato venezolano elegido en elecciones libres, universales y secretas. Lamentablemente este gobierno de Rómulo Gallegos también fue muy breve debido a que también fue derrocado con un golpe de Estado y esa intención o ese camino democrático que se había iniciado nuevamente se ve interrumpido. Entonces recordemos que el 18 de octubre, una vez dado el golpe de Estado a Medina Angarita, asume la presidencia una junta cívico-militar presidida por Rómulo Betancourt. Asimismo, habían otros miembros del sector militar y del mismo Acción Democrática, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Carlos Delgado Chalbó, entre otros. Esta Junta Cívico-Militar de Gobierno se, se va a encargar de gobernar al país eh, durante
Entre las primeras medidas que tomó fue congelar los recursos económicos de los altos gobernantes del gobierno de Isaías Medina. También expulsaron a Isaías Medina Angarita y a Eleazar López Contreras. Y también va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea tenía la finalidad de redactar una nueva constitución. Y fue la primera vez que en Venezuela se dio a cabo o se llevó a cabo el voto universal, directo y secreto, o sea, para elegir a los constituyentes. Esta asamblea fue presidida por Andrés Eloy Blanco. Y a partir de esta se promulgó una nueva constitución en el 5 de julio del 47. En cuanto a la obra de gobierno de, de, la, de esta Junta Cívico-Militar, se buscó masificar la educación. También había un personaje que fue Juan Pablo Pérez Alfonso, quien se encargó de promover la ley del ficti-ficti, que luego fue aplicada por Rómulo Gallegos. También se establecieron acuerdos en algunas refinerías y se creó la Seguridad Nacional, que era como la policía política del país. En cuanto a las elecciones presidenciales del 47, Rómulo Gallegos resultó electo con una gran diferencia, una gran ventaja, frente a Rafael Caldera y a Gustavo Machado por parte del PCB. Entonces, Gallegos asume la presidencia en febrero. eh, en ese periodo corto de su gobierno promovió algunas leyes, como la ley de reforma agraria, la ley de impuestos sobre la renta y la ley en contra del enriquecimiento ilícito para frenar la corrupción. El 24 de noviembre del 48 es derrocado a través de un golpe de Estado. Nuevamente los militares que habían participado en el golpe de Estado contra Medina asumen, en este caso, la autoría de este golpe de Estado sin participación del sector civil o de los partidos políticos. Y es así como finaliza ese periodo democrático y se inicia una dictadura, que es la dictadura inicialmente de una junta militar, y luego a partir del 52, liderada principalmente por Marcos Pérez Jiménez. Entonces con esto finalizaríamos lo que es ese periodo que estamos estudiando. Kenneth, no sé si tienes alguna pregunta. No, no, ninguna pregunta por ahora. Ok, bueno, eso básicamente es el resumen de los dos temas. Entonces, no sé si quieres, o sea, preguntar algo puntual en lo que haya salido mal o alguna duda general que tengas. Tengo más bien duda con lo del cuaderno, con una de las preguntas. Ajá, dime. Dime, Kenneth, ¿qué duda tienes? Voy, déjeme buscar la pregunta. Dale.